Buenas noches, vamos a empezar nuestra clase. Creo que ya se han admitido todos, entonces voy a compartir pantalla. ¿Me están escuchando, no? Sí, licenciada, se escucha. Sí. Ok, Licenciada, se escucha. voy a compartir pantalla para que... Bueno, la anterior clase habíamos quedado respecto a la cuenta bancos. Ya explicamos lo que es la cuenta banco, su movimiento contable, etcétera. Y estábamos en el punto de la conciliación bancaria, un procedimiento de control interno que se recomienda desde el punto de vista contable es que cuando las empresas tienen cuentas bancarias habilitadas en las entidades financieras, en forma mensual tienen que hacer la conciliación bancaria de cada una de las cuentas que tienen aperturadas en estos entes. Entonces, la conciliación bancaria dijimos que es un procedimiento que permite cotejar registros similares desde el punto de vista de la empresa como de la entidad financiera y que corresponden a una misma cuenta corriente. Entre la operatoria contable para realizar la conciliación es que tenemos que entender que en la conciliación bancaria siempre van a participar dos personas jurídicas o dos empresas. Por una parte, la compañía, la empresa, el negocio, y por otra parte, la entidad financiera. Desde el punto de vista de la empresa o el ente económico, por todo depósito y otros conceptos que significan ingreso de dinero en la cuenta corriente bancaria aperturada, en la contabilidad se hace registros en el lado debe, y por toda aplicación de esos recursos, o sea, salida del dinero que se tiene mediante el giro de cheques, en la contabilidad de la empresa se registran en el lado haber, o sea, se efectúa bonos. ¿Cómo hace la entidad financiera de esos movimientos de ingreso y salida de dinero de las cuentas corrientes de sus clientes? Hace los registros a la inversa, es decir, que por todo ingreso de dinero a las cuentas corrientes por los depósitos que realizan sus clientes, la entidad financiera registra como abonos, es decir, en el lado haber. Y por todo pago que va a afectar disminuyendo el dinero que tienen las cuentas correntistas, registra en el lado debe, o sea, realiza débitos y cargos. Por eso se dice que es un registro a la inversa de la contabilidad normal de la empresa. Eso es lo que les acabo de decir y ya incluso ya vimos la anterior semana, se expresa mejor en este esquema, ¿no ven? Este esquema ya les expliqué que desde el punto de vista del movimiento del mayor en T, esto se reduce a un mayor en T que nosotros conocemos normalmente, ¿no ven? Aquí está el debe y aquí está el haber. Entonces, desde el punto de vista de la contabilidad de la empresa, en la entidad financiera, bajo ese mismo esquema de un mayor en T, aquí va a estar el haber y aquí va a estar el debe. Entonces, la empresa por todo concepto que signifique ingreso de dinero a la cuenta corriente, es decir, a la cuenta bancos, realiza registros en el debe, lo que significa aumento de dinero. La entidad financiera, esos ingresos, ¿cómo los registra? Los registra en el lado haber, en el extracto bancario, todo ingreso de dinero. Cuando hay una utilización del dinero que tiene la empresa, en la contabilidad de la empresa se hace registros en el haber, donde están las disminuciones. Y la entidad financiera, esas mismas operaciones de utilización del dinero los registra en el debe. Por eso se dice que el registro desde el punto de vista de la entidad financiera es a la inversa de la contabilidad normal de las empresas. Esta operatoria contable desde el punto de vista de la empresa y de la entidad financiera, ustedes tienen que tenerlo bien claro para fines de la conciliación bancaria.
Hemos dicho también que la conciliación es un procedimiento que permite concordar cifras que están registradas tanto en el registro de la contabilidad de la empresa como en los registros de la entidad financiera donde se tienen las cuentas corrientes. Los registros que hace la empresa en su contabilidad lo expresa en el mayor contable del libro de bancos y la entidad financiera, esos registros lo presenta en el extracto bancario. Entonces, la conciliación es concordar estas cifras que son similares buscando el registro tanto desde el punto de vista de la empresa como de la entidad financiera con la finalidad de detectar diferencias, errores o importes pendientes de anotación en uno u otro registro y establecer el saldo real de dinero que existe a una fecha. ¿Por qué se debe realizar la conciliación bancaria? El primer objetivo de realizar la conciliación bancaria en forma mensual es para saber cuánto de plata real existe en la cuenta bancaria que tiene la empresa a una fecha determinada. Debido a que el saldo de efectivos según los registros del mayor de bancos de la empresa generalmente no coinciden con el saldo que reporta el extracto bancario de la entidad financiera a la misma fecha. Cuando no coinciden estos saldos, entonces hay que hacer la conciliación bancaria para saber por qué hay diferencias. Puede ser estas a errores, a cifras pendientes de registro, etcétera, ¿no? Pero cuando los saldos tanto del mayor de bancos de la empresa como del extracto bancario son iguales, entonces no hay necesidad de hacer la conciliación bancaria. Eso quiere decir que tanto desde la contabilidad de la empresa, el saldo que se expresa existe en dinero y también ese dinero está en la cuenta bancaria de la empresa. Hemos dicho que se hace la conciliación cuando los saldos tanto deudores del banco, los saldos deudores de la contabilidad de la empresa no son coincidentes con el saldo acreedor del extracto bancario. Esto se debe a diversas causas. Entonces, por eso se dice, ¿por qué no pueden coincidir estos saldos? Una primera causa puede ser por diferencias en cifras. O sea, un importe que está registrado en el mayor de bancos de la empresa no va a coincidir con el que aparece en el extracto bancario por diferencia de cifras, volteo de cifras, etc. Otra causa son importes pendientes de registro, o sea, que un registro que aparece en el extracto bancario no aparece en el mayor de bancos de la empresa, o un registro que aparece en el mayor de bancos de la empresa no aparece en el extracto bancario. Por errores de apropiación, es decir, por errores podemos cometer nosotros los contadores al realizar los asientos contables que afectan al saldo de la cuenta bancos, o por errores que pueden cometer los cajeros de las entidades financieras al momento de realizar las transacciones tanto de ingreso como de salida de dinero. Por eso se dice que son errores de apropiación tanto en la empresa como en la entidad financiera. Entonces, estas son las causas que pueden dar lugar a que no coincidan los datos. Eso también se expresa en este esquema, ¿no ve? ¿Cuándo va a haber conciliación bancaria? Cuando existen diferencias que no igualan entre los saldos que reporta la contabilidad de la empresa con los movimientos que registra la entidad financiera. Y esas diferencias se pueden resumir en errores u omisiones que se den de ambas partes. La conciliación bancaria también debemos entender es para determinar las causas y las diferencias entre el saldo que el banco reporta y que la contabilidad y la chequera arrojan. La finalidad de la conciliación bancaria es componer y ajustar las cuentas bancarias de la empresa y las que estén en el banco sean las mismas las que están registradas. ¿Cuáles son los pasos para realizar la conciliación bancaria? Entonces, estos pasos nosotros tenemos que aplicarlos cuando vamos a realizar la conciliación bancaria en forma mensual. Primero es que debemos contar con toda la información del mayor de bancos de la empresa que corresponde a un periodo. En este caso hemos dicho que las conciliaciones son mensuales, que puede ser el movimiento de enero, febrero, marzo, abril, etcétera, ¿no? Y también debemos contar con la información del extracto bancario de la entidad financiera de ese mismo periodo. Es decir, que si vamos a hacer la conciliación del movimiento de la cuenta bancos de enero, tenemos que contar con la información del extracto bancario del mismo mes de enero.
Una vez que se tiene que estos dos reportes, se debe proceder a conciliar en forma mensual para determinar el saldo real de plata que existe tanto en la cuenta bancaria a una fecha determinada, bajo la premisa de que la conciliación debe ser entre información de un mismo periodo. Entonces, para realizar esa conciliación bancaria, hemos dicho que debemos contar con los registros del movimiento de la cuenta bancos, tanto de la empresa como de la entidad financiera. Del movimiento de la empresa se encuentra en el mayor general de la cuenta bancos y la entidad financiera en el extracto bancario. El segundo paso que debemos hacer es que debemos cotejar los importes que están anotados en el debe, es decir, como cargos en el mayor de bancos de la empresa, con los importes que están registrados en el haber, créditos del extracto bancario de la entidad financiera. Es decir, cotejamos debe, lo que aparece en el mayor general de bancos, con los registros en el haber que aparecen en el extracto bancario. Lo mismo debemos hacer el cotejo de los importes que están registrados en el haber del mayor de bancos de la empresa con los importes que aparecen registrados en el debe del extracto bancario. Una vez que hemos hecho ese cotejo, las cifras los importes de los hechos económicos similares que aparecen en ambos registros, es decir, tanto en el mayor de bancos de la empresa como el extracto bancario, están conciliados. Cuando aparecen importes en ambos registros, están conciliados y no requiere mayor análisis. Cuando esas cifras no están conciliadas, porque hay diferencias, entonces mediante el uso de marcas tenemos que identificar esas cifras que puedan corresponder a una diferencia, que puede ser una cifra pendiente o puede ser una cifra producto de un error, tanto en el registro de la empresa como en la entidad financiera. Estas diferencias que las he identificado son los conceptos que deben ser conciliados y sobre los que debemos poner atención. Una vez que tenemos eso identificado, debemos realizar la conciliación elaborando la hoja de conciliación bancaria. Esta conciliación bancaria se llena en base a los importes que los hemos identificado como pendientes, diferencias o errores, a fin de obtener el saldo a una fecha que estamos determinando la conciliación. Y para ello podemos utilizar dos métodos, tanto el método directo de conciliación o el método indirecto para conciliar. ¿A qué se deben de ver esas causas que hemos dicho que provocan que tanto el saldo que reporta el mayor general de la cuenta bancos de la empresa no iguale con el saldo que presenta el extracto bancario? Esas causas pueden ser los depósitos en tránsito. ¿Qué es un depósito en tránsito? Son todos aquellos depósitos de efectivo, de dinero, que aparecen registrados en la contabilidad de la empresa, es decir, aparecen en el mayor general de bancos, pendientes de registro en el extracto bancario. Generalmente estos depósitos ocurren a fin de mes y la entidad financiera los considera para el siguiente periodo, ¿no? Entonces son todos aquellos depósitos en tránsito, aquellos registros de ingreso de dinero en la cuenta bancos que ya están registrados en la contabilidad de la empresa, pero están pendientes de registro en el extracto bancario. Otra causa es los cheques en circulación. ¿Qué son los cheques en circulación o los cheques pendientes de cobro? Son todos los cheques que ha emitido la empresa para el pago de sus operaciones y servicios y que ya están registrados en la contabilidad, por lo tanto ya están expuestos en el mayor de bancos, pero que no han sido recibidos en la entidad financiera para su pago, por lo tanto están pendientes de registro en el extracto bancario de la entidad financiera. Hemos explicado también en la teoría que los cheques en circulación tienen un tiempo de validez para su cobrabilidad de 30 días, ¿no ve? Entonces muchas veces se emiten cheques para que cobren los proveedores y resulta que estos no van a cobrarlos al día siguiente, ¿no? A veces van a cobrar después de una semana, 2 semanas, incluso 3 semanas antes de que se venza el plazo de
de vencimiento del giro del cheque. Entonces, por esos motivos también puede ser que estos estén cheques pendientes de cobro o en circulación, que ya están registrados en la contabilidad de la empresa, pero que no aparecen en el extracto bancario. Otra causa puede ser los débitos o cargos bancarios. ¿Qué son los débitos o cargos bancarios? Es todo lo que cobra la entidad financiera por los servicios que da a sus clientes o a sus cuentas correntistas. Por lo tanto, estos cobros ya la entidad financiera se cobra redundando, debitando de la plata que tienen sus clientes en esas sus cuentas bancarias. ¿Por qué puede realizar estos cobros la entidad financiera? Por ejemplo, por el concepto de cobro de las chequeras, por comisiones bancarias que nos puedan cobrar, por remesas o giros que se realicen, por el cobro de intereses, por el costo de los formularios, etcétera. ¿No veo? Por todo servicio que la entidad financiera da a los cuentacorrentistas y que les cobra. Y esos son los débitos bancarios. Estos débitos bancarios ya aparecen registrados en el extracto bancario, pero están pendientes de registro en el mayor de bancos de la entidad financiera. Otro concepto son los abonos bancarios. ¿Qué son los abonos bancarios? Son todos los abonos que figuran en el extracto bancario de la entidad financiera por concepto de intereses que ha podido ganar el cuenta correntista, por depósitos de terceros que realizan en la cuenta corriente de la empresa, por remesas de dinero recibidas, préstamos autorizados, etcétera, por todo concepto que signifique ingreso de dinero en la cuenta corriente de los clientes, que están pendientes de registros en la contabilidad de las empresas. Entonces, estos dos, tanto los cobros como los créditos por ingreso de dinero, son operaciones que siempre van a aparecer registradas en el extracto bancario, pero van a estar pendientes de registro en la contabilidad de la empresa. Otra causa son los errores que pueda cometer la empresa, ¿no ve? Al realizar la apropiación contable de los hechos económicos. Entonces, esos errores son los cargos o abonos de importes que la empresa registra de manera incorrecta o equivocada en el mayor de bancos. Estos errores también puede cometer la entidad financiera, ¿no ve? Entonces, son los importes o de depósitos o retiros errados que figuran en el extracto bancario. Son también los errores en cifras en el extracto bancario por diferencias que aparecen de manera correcta en el mayor de bancos de la empresa, o por lo contrario, son errores en cifras en el mayor de bancos de la empresa que por diferencias figuran en el extracto bancario de manera correcta, ¿no? Entonces, estas conceptualizaciones que ustedes ya tienen toda esta información, las diapositivas que les he pasado, es que tienen que entenderlas para fines de la conciliación bancaria. Otro concepto que no puedan igualar los saldos son por los cheques rechazados por falta de fondos. Esto ya hemos analizado en una práctica de caja chica, no, de caja moneda nacional. ¿Qué son los cheques rechazados por falta de fondos? Son todos aquellos cheques girados a favor de la empresa, o sea que algún cliente le gira un cheque por un servicio o la venta de un producto que realiza la empresa y que han sido rechazados por la entidad financiera en su momento de su cobrabilidad por insuficiencia de fondos del cliente o del librador. Estos cheques que rechazados por falta de fondos ya están registrados en el mayor de bancos de la empresa. También pueden ser aquellos cheques propios de la empresa que son los cheques que gira la empresa a terceros y que son rechazados por falta de fondos por la entidad financiera, porque la empresa no tiene saldo suficiente para que puedan ser cubiertos los mismos y que estos cheques ya están registrados en el mayor de bancos de la empresa. Cheques rechazados por falta de endoso. Son todos aquellos cheques que han sido girados a favor de la empresa y que son rechazados por la entidad financiera por el incumplimiento de alguna formalidad en el endoso del documento. Entonces, ese incumplimiento de esa formalidad se subsana en el momento. A veces cuando vamos a cobrar un cheque, todos los bancos nos piden que en el reverso de este documento se coloque endosado a quién, ¿no? Entonces, muchas veces
la empresa o hace mal el endoso o no está bien el nombre de la persona a la que se esté endosando o la fecha no está bien o falta una firma. Entonces, cuando son por esas formalidades, el banco no los acepta en ese momento, no inhabilita este documento porque se entiende que se va a subsanar en el momento. Una vez que se subsana la formalidad, el cheque puede ser nomás cobrado o pagado como corresponde. Lo que no ocurre con los cheques rechazados por falta de fondos. ¿Por qué? Porque cuando es un cheque rechazado por falta de fondos, la entidad financiera ya inhabilita el cheque como tal. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son las causas por las que no pueden igualar los saldos de las cuentas bancarias según la empresa y según la entidad financiera, debemos proceder a la conciliación utilizando los métodos para conciliar. Esos métodos más comunes que se utilizan en la práctica real de la contabilidad de la empresa son el método directo y el método indirecto. ¿Qué es el método directo? Este método consiste en realizar la conciliación bancaria anotando en la hoja de conciliación bancaria todas aquellas cifras que se les identifica como cifras pendientes de registro, cifras que son diferencias o cifras que puedan corresponder a errores. En la columna, esto voy a remarcar, esto para que ustedes lo tengan claro. En la columna donde deberían figurar o donde faltan ser registradas, en la columna donde deberían figurar o faltan ser registradas para concluir la transacción del hecho económico que se ha dado o para corregir una situación que ha sido errada. Y este registro en estas columnas va a ser aumentando o disminuyendo según corresponda y cómo se presente el hecho económico, ¿no? Pero esto lo que les he encerrado en amarillo es lo que ustedes tienen que entender cuando se aplica el método directo. Entonces, esa cifra que leemos que falta conciliar, vamos a anotar en la hoja de conciliación bancaria, en la hoja, mejor dicho, en la columna donde debería figurar o donde falta ser registrados para concluir la operación. ¿Cuál es el formato que pueda tener una hoja de conciliación bancaria? Primero, el encabezado. El encabezado debe estar colocado o identificado el nombre de la empresa o su razón social, el nombre del documento, que en este caso va a ser conciliación bancaria, la fecha en la cual se está elaborando la conciliación bancaria, y el nombre de la entidad financiera y el número de cuenta que se está realizando la conciliación. Entonces, esta es la información del encabezado. En el cuerpo de la hoja de conciliación bancaria, generalmente es la estructura donde se van a anotar todas las cifras en las columnas que correspondan y donde se van a conciliar después los saldos. Entonces, el cuerpo básicamente es las columnas que debe ver débitos y créditos según la empresa y créditos y débitos según la entidad financiera y donde se van a registrar todas esas cifras que han sido identificadas o que están pendientes de conciliación. Al pie del documento de la conciliación bancaria tienen que aparecer los nombres y las firmas de las personas responsables de realizar la conciliación mensual y con el visto bueno de una instancia superior de dependencia del responsable de las conciliaciones, ¿no? Entonces, este es el formato mínimo que debemos nosotros exponer cuando realizamos las conciliaciones bancarias en forma mensual. Todo lo que les he dicho anteriormente es el formato que va a tener, ¿no? Digamos, esta parte es el cuerpo del documento, donde estamos colocando, digamos, el título de la conciliación, la fecha que estamos practicando la conciliación, incluso el mes, en este caso sería diciembre, el nombre de la entidad financiera, que puede ser en este caso el Banco Nacional de Bolivia, y la cuenta corriente, que en este caso es caja de ahorros de la que se está conciliando. Esta parte de aquí es lo que se conoce como el cuerpo de la hoja de conciliación, donde van a estar todos los registros de los importes que no han sido conciliados, identificando las causas
el documento que los respalda y los registros según la empresa y según la entidad financiera, débitos y créditos, ¿no? Entonces, aquí las causas se anotan lo que ya les he mencionado anteriormente, que pueden corresponder a depósitos en tránsito, cheques en tránsito, errores de registro, débitos o cargos bancarios, cheques rechazados, etc. Y obviamente la firma de los responsables. Los pasos que se deben cumplir para conciliar por el método directo. Obviamente contar con la hoja de conciliación bancaria, la anterior que les he mostrado, de 4 columnas, donde estén los débitos y créditos para la empresa y los abonos y créditos para la entidad financiera. En esta hoja de conciliación bancaria, en el cuerpo de este documento, se debe registrar los saldos finales del mayor de bancos de la empresa y el saldo del extracto bancario sujetos a conciliación. Se debe anotar los importes que no están conciliados, identificando la causa en la columna donde falta registrar o como cargo o abono para concluir la transacción, tanto desde el punto de vista de la empresa como de la entidad financiera. Después debemos sumar las 4 columnas, débitos, créditos, y por diferencia de la sumatoria de las columnas, de las 4 columnas, se obtiene el saldo real o el saldo correcto de dinero disponible que existe a la fecha que estamos conciliando, que ese saldo debe igualar tanto desde el punto de vista de la empresa como de la entidad financiera. Es decir, el saldo correcto conciliado según el mayor de bancos de la empresa debe ser igual al saldo correcto conciliado del extracto bancario. Una vez que hemos obtenido la conciliación, en base a la conciliación mensual se deben efectuar los ajustes contables de esas partidas que estaban pendientes de conciliación y que se van a afectar, obviamente, y se van a reflejar dentro de la contabilidad de la empresa para llegar a este saldo correcto que hemos determinado en base a la conciliación. Con los importes que hemos determinado en los registros del extracto bancario, obviamente nosotros no podemos contabilizarlos porque no hacemos la contabilidad de la entidad financiera. Pero lo que se debe hacer es mandar una carta al ente financiero y hacerles saber que producto de la conciliación de la cuenta tantos, del periodo tantos, se han encontrado inconsistencias y se van citando todas las inconsistencias, solicitando que revisen y que hagan los ajustes que correspondan. ¿Ve? Desde el punto de vista de la contabilidad de la empresa, nosotros culminamos el proceso de conciliación bancaria de las cuentas corrientes haciendo los ajustes contables. Esos son los pasos para conciliar por el método directo. ¿Qué es el método indirecto? El método indirecto consiste en anotar en la hoja de conciliación bancaria todas las cifras identificadas como no conciliadas por ser diferencias, pendientes de registro u errores, en el lugar donde aparece o se produce. Es decir, donde aparecen registradas en el mayor de banco o en el extracto bancario de la empresa. ¿No? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que entender. Esas cifras o diferencias se deben anotar en la hoja de conciliación bancario en la columna débito o crédito, donde se las ha ubicado tanto en el mayor de bancos de la empresa como en el extracto bancario. En cambio, en el método directo anotamos en la columna donde falta registrar débitos y créditos para concluir la operación. Una vez que hacemos ese registro en la hoja de conciliación, procedemos a, una vez que hemos hecho eso, procedemos a realizar la conciliación bancaria, ¿no? Entonces contamos en la hoja de conciliación bancaria, anotamos todas las partidas pendientes. También esas cifras las sentamos como cargos o abonos. Sumamos las 4 columnas para saber cuánto es la sumatoria de los débitos y créditos según la empresa y según la entidad financiera. Una vez que tenemos la sumatoria, aplicamos las fórmulas para corroborar el saldo según el mayor de bancos de la empresa.
Estas fórmulas tienen su explicación más adelante con cada una de las siglas. También aplicamos fórmulas para corroborar el saldo según el extracto bancario. Y por último, aplicamos las fórmulas aritméticas para determinar el saldo real de efectivo según la contabilidad de la empresa y según la entidad financiera. Cada una de estas abreviaturas están explicadas acá. En el caso del método indirecto, solamente para el análisis de los errores que se puedan identificar de esas cifras que no han sido conciliadas, se debe considerar la siguiente aseveración. Si el monto del error es mayor al importe correcto, se considera error. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan claro cuando vamos a analizar en el método indirecto todas aquellas cifras que han sido calificadas como errores. Si el monto del error es mayor al importe correcto que se debería reflejar, se considera error. Si no cumple eso, entonces no es error. Luego de haber hecho todo eso, hacemos los ajustes contables para reflejar en la contabilidad de la empresa el saldo correcto que se ha determinado en base a la conciliación del método indirecto. Repitiendo nuevamente, con relación a las inconsistencias de los registros en la cuenta bancaria desde el punto de vista de la entidad financiera, se debe mandar una carta a esta entidad dando a conocer esas inconsistencias y solicitando los ajustes que correspondan, ¿no? Entonces, estos son los dos métodos que existen para realizar la conciliación bancaria y que nosotros vamos a aplicar paso a paso para resolver nuestra práctica. Para eso yo les he subido al Classroom. Yo les he subido al Classroom la práctica de conciliación bancaria que vamos a ver. Recording in progress. Entonces, estoy hablando de esta práctica que les he subido al Classroom y que les he pedido que ustedes impriman. ¿Están viendo la práctica? Sí, licenciada. Ya, entonces esto ustedes tienen que tener a la mano para ir resolviendo. En esta práctica, bueno, aquí hay un errorcito, esto es al 20, ¿no? Bueno, vamos a corregir esto. Es la conciliación bancaria que se va a realizar de la cuenta corriente que se tiene en el Banco Mercantil Santa Cruz, de este número de cuenta, por el periodo del mes de diciembre. Entonces, este primer recuadro es la información que reporta el mayor de bancos de la empresa en base a su contabilidad, y lo de abajo es la información que reporta la entidad financiera en base al extracto bancario. Obviamente hay unas notas aclaratorias para ayudarnos a hacer el análisis de aquellas cifras que no estén conciliadas. Entonces, en esta hojita ustedes van a ir trabajando, porque en esta hoja vamos a ir viendo qué cifras están conciliadas y qué cifras no están conciliadas. Para realizar la conciliación bancaria, ¿están viendo la pizarra Excel? Sí, licenciada. Entonces, la misma información que ustedes tienen en la hoja, yo la tengo aquí en la pizarra Excel. Obviamente corresponde a la cuenta bancaria del Banco Mercantil, este número de cuenta, según la información del mayor de bancos de la empresa, y la misma cuenta bancaria según la información del extracto bancario. Entonces, ustedes tienen la misma información ahí en el papelito. Entonces, vamos a ir empezando a hacer la conciliación. También les pedí que tengan a la mano un bolígrafo rojo, ¿no ve? Para empezar a identificar y marcar aquellas cifras que estén conciliadas
y aquellas cifras que no van a estar conciliadas. Sus compañeros siguen pidiendo admisiones a estas horas. Entonces, recordando un poco lo que hemos dicho, los pasos para conciliar, un primer paso es que debemos contar con la información de las operaciones similares, tanto del mayor general de bancos como del extracto bancario. Esa información siempre debe corresponder a un mismo periodo. En este caso, todo el movimiento corresponde al mes de diciembre. Entonces, un requisito es eso, que correspondan al mismo periodo. Una vez que tenemos esta información, debemos proceder a conciliar realizando el cotejo de las cifras que aparecen en el debe del mayor general del banco de la empresa con las cifras que aparecen en el haber del extracto bancario. ¿Por qué? Porque estamos cotejando porque primero vamos a cotejar todos los importes que significan ingreso de dinero. Entonces, en base a eso, vamos a empezar a hacer la conciliación. Y la conciliación siempre hay que ser ordenados, ¿no? No podemos ir cotejando una cifra de ingreso con una cifra que significa utilización. Primero vamos a empezar cotejando todas las cifras que significan ingreso de dinero. Obviamente los saldos iniciales, aquí dice al 1 de diciembre del 20, en el mayor general de la cuenta bancos de la empresa dice, hay un saldo inicial de 3,000 con que se ha empezado con plata. Y en el extracto bancario también de la entidad financiera, el saldo anterior de 3,000. Por lo tanto, los saldos iniciales están conciliados. O sea, son iguales, por lo tanto, han sido conciliados. A partir de esa fecha empieza todo el movimiento en el mes de diciembre. Entonces, la primera cifra que aparece acá en el debe del mayor general de la cuenta bancos de la empresa dice 22,000. Ese importe de 22,000 nosotros tenemos que buscar en el haber del extracto bancario, cuidando que corresponda a la misma operación. Ese importe también aparece acá en el extracto bancario, pero debemos ver que correspondan a la misma operación. En este caso corresponde al depósito 01 y este también corresponde al depósito 01, por lo tanto corresponde a una misma transacción o hecho económico. Entonces, como este importe de 22,000 aparece en el registro de la contabilidad de la empresa, le vamos a poner la marquita de conciliado. Esta marquita de OK significa que está conciliado. Y esta marquita de X significa que no está conciliado. Entonces, ustedes anoten al lado del importe de los 22,000 la marquita de conciliado, tanto de la empresa como de la entidad financiera, como lo que yo estoy haciendo. Entonces, ustedes anotan al lado, en su hoja que están agarrando. ¿Ya han hecho? Sí, dice. Ya. Entonces, estos dos importes ya están conciliados. ¿Por qué ya están conciliados? Porque aparecen tanto en el mayor de la cuenta bancos de la empresa, como también aparecen en el extracto bancario de la misma cuenta bancaria. Nos vamos al siguiente importe. Aquí dice el depósito 03, 4,000. Entonces buscamos, ¿dónde vamos a buscar este importe? En el extracto bancario de la misma operación. Aquí aparece el depósito 03, pero el importe es 3,000. Por lo tanto, son cifras que no están coincidiendo. Entonces las vamos a marcar con la marquita de no conciliar. Entonces ustedes anotan ahí una X en ambos registros, como yo estoy haciendo. Por favor, alguien apague su micrófono. Les estoy silenciando, pero igual están con micrófono y está interrumpiendo. Ya, entonces se dan cuenta, este depósito 03, la empresa registró por 4,000. Y la entidad financiera, el depósito 03 también, pero ha registrado por 3,000. Por lo tanto, no están igualando esas cifras. Al no igualar, son cifras no conciliadas y le colocamos la marca de X. ¿Ya han hecho?
Nos vamos al siguiente importe, que es el depósito 09 por 10,000. Buscamos este importe en el haber del extracto bancario que corresponda a la misma operación. Y aquí aparece depósito 09 por 10,000. Por lo tanto, esas cifras están conciliadas y colocamos la marquita de OK. Entonces, ustedes también van registrando con la marquita de OK, como yo estoy haciendo, al lado del importe. Nos vamos a la siguiente cifra, que es del depósito 011 por 8,000. Estos 8,000 buscamos en el haber del extracto bancario del depósito 011. Y buscamos y no encontramos el depósito 011. No aparece ese depósito 011 ni aparece ese importe de 8,000. Por lo tanto, esta es una cifra que no está conciliada y le colocamos la marquita del X. Ustedes coloquen al lado de la cifra X. Después nos vamos al depósito 12, que es por 3,000. Buscamos estos 3,000 del depósito 12 en el haber del extracto bancario y aquí está el depósito 12 por 3,000. Por lo tanto, estas cifras coinciden y estarían conciliadas. Entonces le colocamos la marquita de OK al lado de la cifra, como yo estoy haciendo. ¿Están siguiendo ustedes en sus hojitas? Sí, licenciada. Sí, Ya. licenciada. Correcto. Nos vamos ahora al depósito 013, que es 2,100. Buscamos ese importe en el haber del extracto bancario y aparece el depósito 013, pero por una cifra distinta, que es 1,200. Entonces, esas son cifras que no igualan, por lo tanto, vamos a colocar la marca de no conciliado en ambos. Entonces, colocamos la marquita de no conciliado en ambos. Por último, tenemos el depósito 015 por 17,000. Buscamos ese depósito 15 en el haber del extracto bancario y ustedes me dirán si han encontrado o no ese depósito. No hay, licenciada. Entonces, esta cifra es no conciliada porque no aparece en el otro registro y le colocamos la marca de no conciliada. Entonces, ustedes revisan las cifras que aparecen, en el debe del mayor de bancos de la empresa. Todas las cifras que significan ingreso de dinero tienen una marca producto de la conciliación, ya sea esta marca de que está conciliado y de no conciliado. Ahora, siguiendo la lógica que primero estamos conciliando todo lo que significa ingreso de dinero, vamos a ver todos los importes que aparecen en el extracto bancario. Que todas esas cifras tengan la marca de conciliado o de no conciliado. Entonces vemos que esta tiene, y aquí aparecen estas dos cifras. El AB800 por 1,500, que sí aparece en el extracto bancario, pero que no aparece. ¿Dónde deberían buscar esta cifra de 1,500 que aparece en el haber del extracto bancario? ¿Dónde tendrían que buscar? En el mayor de general de la cuenta bancaria. ¿En el debe o en el haber? En el debe del mayor. En el debe de la empresa, que significa ingreso de dinero. Entonces, si ustedes se fijan, aparece estos 1,500 del abono 800 en el debe de la empresa. No. Por lo tanto, es una cifra que no está conciliada y le colocamos la marca de no conciliada. Lo mismo hacemos con el depósito 20, que aparece en el extracto bancario 4,000 y que no aparece ese importe en el debe del mayor general de bancos de la empresa por los 4,000 ni el depósito 20. ¿Han verificado? ¿Aparece o no aparece? No, no aparece, licenciada. Aparece. Es una cifra que no está conciliada y le colocamos la marquita de no conciliado. Ahora, si revisamos todas las cifras que están en el extracto bancario, ustedes se van a fijar que todas tienen
la marca o de conciliado o de no conciliado. No puede haber una cifra que se nos escape sin estar marcada. ¿Está claro? Una vez que hemos terminado de cotejar todos los importes que significan ingreso de dinero en la cuenta corriente bancaria, tanto de la contabilidad de la empresa como de la entidad financiera, vamos a hacer el cotejo entre las cifras que significan utilización del dinero, o sea, ¿por qué está disminuyendo el dinero que se tiene en esa cuenta bancaria? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el cheque 778 por 15,000 bolivianos. Para conciliar, tenemos que buscar esta cifra que está registrada en el haber del mayor de bancos de la empresa. Tenemos que buscar ¿dónde? En el debe del extracto bancario. Entonces, en el debe del extracto bancario buscamos el cheque 778 por 15,000. Échenle la revisada a ustedes y me dicen si encuentran. No existe, licenciada. Por lo tanto, ¿qué sería esa cifra? No No conciliado. conciliado. Correcto, entonces le tienen que colocar al lado del importe la marquita de no conciliado. Nos vamos a la siguiente cifra de 6,000 que corresponde al cheque 779. Entonces busca en el debe del extracto bancario la cifra de 6,000 del cheque 779 y está aquí. Cheque 779, 6,000. Por lo tanto, estas cifras estarían conciliadas y le colocamos la marca de conciliado en ambas cifras. Luego tenemos el importe de 1,000 por el cheque 780 que aparece en el haber del mayor de bancos de la empresa. Vamos a buscar este importe de 1,000 en el extracto bancario en el debe por el cheque 780 y aquí aparece cheque 780 por 1,000. Por lo tanto, estas cifras están conciliadas y le colocamos la marquita de conciliado al lado de la cifra. Luego tenemos el importe de 12,000 por una transacción 300. Entonces, este importe de 12,000 que aparece en el haber del mayor de bancos de la empresa, tenemos que encontrar en el extracto bancario en el lado debe. Entonces, aquí tenemos esa transacción 300, que corresponde a la misma, pero en el extracto bancario es por 12,600 y en la contabilidad de la empresa es 12,000. Por lo tanto, hay una diferencia. Entonces, no podemos conciliar estas cifras, por lo tanto, le colocamos las marcas de cifras no conciliadas. Ustedes anotan la marquita de X. Luego tenemos el cheque 781 por 2,800. Ese importe de 2,800 buscamos en el debe del extracto bancario por el cheque 781. ¿Aparece o no aparece? No, no aparece, licenciada. Por lo tanto, ¿qué le van a poner? La marquita de no conciliado. Lo mismo hacen con el cheque 782. A ver, alguien analice y me dice si está conciliado o no. Sí está listo. ¿Sí? ¿Por qué está conciliado? Porque aparece en el otro lado, licenciada, igual. Ya, extracto bancario. Siempre tienen que aprender a utilizar correctamente los documentos. Mayor de bancos de la empresa o el extracto bancario. Entonces, esto está conciliado porque aparece en la contabilidad de la empresa y también aparece en el extracto bancario de la entidad financiera. ¿Qué pasa con el cheque 783? Analice. No dicen porque hay una diferencia. O sea, sí, perdón. Sí, la otra persona. A ver, dime vos. ¿Yo, licenciada? Sí. Sí, una disculpa, licenciada, por interrumpir, pero sí aparece, pero no igual al monto. No es correcto. O sea, sí aparece la misma operación similar por el cheque 783, pero no coinciden los importes.
La empresa registrado por 2.150 y la entidad financiera por 1.250. Por lo tanto, no son cifras que igualan y no las podemos conciliar. Entonces, ¿qué marca le van a poner? De no conciliado en ambas. ¿Ve? Entonces, una vez que ya se ha terminado de analizar todas las cifras, revisamos que no nos quede ninguna cifra en el haber del mayor de bancos de la empresa sin la marquita de cotejado. Todas tienen, correcto. Entonces nos vamos a revisar en las cifras que aparecen en el debe del extracto bancario. Y aquí tenemos que aparece esta cifra de 700 que no tiene la marca de cotejado. Entonces esto es a una operación 22, 700. Busquen si este importe de 700, ¿dónde van a buscar en el mayor de bancos de la empresa? En el lado haber, ¿no ve? Entonces, busquen si en el haber del mayor de bancos de la empresa aparece esta transacción por ese importe. No, licenciada, no aparecen. Por lo tanto, no está conciliada y le colocamos la marca de no conciliado. ¿Cuál es la otra cifra que no tiene la marca? Es esta, otra operación 25 de 500. ¿Dónde van a buscar este importe de 500? En la empresa, en el lado haber. Busquen si encuentran ese importe por la misma operación. Tampoco, licenciada, no aparece. Por lo tanto, es una cifra que no está conciliada y le colocan la marca de no conciliada. Entonces, una vez que hemos terminado y hemos revisado, volvemos a revisar que no puede haber ninguna cifra del extracto bancario y del mayor general de la cuenta bancos de la empresa sin las marquitas de haber realizado el cotejo de la conciliación. Todas tienen marcas, ¿correcto? Y si ustedes se fijan en sus hojitas, también todas las cifras están marcadas. Una vez que hemos hecho ese cotejo, tenemos que proceder a realizar la conciliación utilizando un método y anotando en la hoja de conciliación bancaria. Entonces, nosotros vamos a resolver primero por el método directo. Como yo ya tengo aquí las 8 y 2, si vamos a empezar, nos vamos a quedar a mitad de la práctica y mañana tengo que volver a recapitular. Entonces, hasta aquí vamos a quedar, pero quiero preguntarles, ¿han entendido hasta aquí cómo se inicia el proceso de conciliación de las cuentas bancarias? Sí, ¿O han licenciada. entendido? Sí, licenciada. Sí, Sí, licenciada, está todo claro. Mira, ¿nadie tiene dudas? Licenciada, yo tengo una duda. Dime. Las cuentas, digamos, lo que nos va a cobrar por sus servicios el banco, ¿Sí? la empresa tiene que registrarlos con qué cuenta. Obviamente la cuenta contable va a ser bancos, porque no te olvides que este es el movimiento de la cuenta bancos. Pero ¿dónde lo va a registrar la empresa? Tiene que registrar disminuyendo del efectivo que tiene en esa cuenta bancos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando analicemos. Si ustedes se fijan, hay unos numeritos que aparecen en algunas de las operaciones, ¿no? Aquí aparece 1, 2, 6, 5. Estos números son los que he colocado para que facilite el análisis y sepamos a qué corresponden o por qué estas cifras que no están conciliadas, a qué se debe. ¿Me ve? Lo que solamente quiero ahorita para no adelantarnos es si hasta aquí el proceso de conciliar del cotejo han entendido. Si saben dónde deben buscar una cifra que aparece en el debe de la empresa, dónde tienen que buscar en el extracto bancario, o una cifra que aparece en el debe del extracto bancario, dónde tienen que buscar en el mayor general de la cuenta bancos. ¿Ahí está todo claro? Sí, licenciada. Ya. Entonces, esto lo del extracto bancario que aquí yo les presento es para facilitar a ustedes el proceso de conciliación, pero en la realidad en los extractos bancarios que nos presentan las entidades financieras no vienen en este formato. Eso es lo que les quiero compartir. Entonces les voy a mostrar cómo son los extractos bancarios para que ustedes puedan aprender a cotejar
Ya, entonces les voy a compartir. ¿Están viendo este extracto bancario? Sí, licenciada. Ya, entonces, este extracto bancario corresponde, obviamente es mío, que corresponde al movimiento de mi tarjeta de crédito, pero es lo mismo en el caso de que sea de una cuenta corriente, ya sea caja de ahorro, o de moneda nacional o moneda extranjera. Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí en el extracto bancario que nos va a mandar mes a mes la entidad financiera, en este caso es lo que tengo en el Banco Nacional. Bueno, esta es la información del encabezado, ¿no ve? Aquí dice el número de cuenta, quién es el nombre del cliente, la dirección, etcétera, ¿no ve? Aquí nos indica el periodo de cual nos está informando de este movimiento de ese extracto bancario y que corresponde al mes de abril. Si ustedes se fijan acá, dice todo el movimiento del mes de abril. Entonces, esta parte es la que nosotros, esto de aquí, si se fijan ustedes, aquí hay una columna que dice cargo debe y abono haber, ¿no ve? Entonces, aquí dice que en el haber hay un importe de 110,000 y en el debe hay estos importes que me han ido deduciendo. Entonces, cuando ustedes van a realizar la conciliación bancaria, un tipo de extracto muestra estos registros tanto en el debe como en el haber. Pero hay otros extractos bancarios que no muestran en estas dos columnas separados, sino que directamente nos muestran en una sola columna, como en este caso. Les voy a compartir. Como en este caso. Este es otro extracto bancario donde solamente aparece una columna y donde aparecen los importes. Entonces, hay algunas entidades financieras que nos mandan el extracto bancario con una sola columna y con los saldos. Entonces, de esta columna nosotros tenemos que saber interpretar. Cuando la entidad financiera en el extracto bancario, delante del importe hay un signo negativo, significa que está disminuyendo. Entonces, que está deduciendo ese importe. Todo lo que es positivo significa que es aumento de dinero y todo lo que está con los importes negativos o de menos es que está disminuyendo. Es decir, que esto es un registro que aparece en el extracto bancario en el debe. Eso también va a aparecer en el debe que está en el extracto bancario. Y estos 7,000 va a aparecer en el haber del extracto bancario. Entonces, esa es la única diferencia que cuando ustedes vayan a hacer las conciliaciones bancarias de la contabilidad real de las empresas, que pueden toparse con extractos bancarios donde hay una sola columna y que solamente hay que saber interpretar. Si el importe tiene signo negativo, es disminución de dinero. Si es positivo, es que está aumentando el dinero. ¿Está claro? Sí, licenciada, gracias. Bueno, entonces, en base a esto, quedaríamos aquí y mañana vamos a continuar con nuestra práctica. Y yo les pediría para que mañana también así vayan mejor practicando, vengan ustedes con el diseñito de la hoja de conciliación bancaria, como les he mostrado en el formato. No sé si otra vez está eso aquí. No, ya lo he cerrado. A ver, voy a buscar. Ya, aquí está. Entonces, para mañana yo necesito que ustedes diseñen una hojita, este formato que está acá. Una columna que diga descripción o detalle, otra columna donde el número de documento
Y las columnas para la empresa, que en este caso ustedes van a colocar aquí el nombre de la empresa, que es la Comercial ABC. Y en este lado que dice el banco van a colocar el nombre del Banco Mercantil Santa Cruz y registros, débitos y créditos para ambos. Entonces ustedes ya saben que el encabezado tiene que haber el nombre del documento, que es la conciliación bancaria. En base al planteamiento que ustedes ya tienen, van a llenar a qué fecha se está realizando, de qué periodo corresponde y de las cuentas corrientes que estamos realizando la conciliación. Entonces yo necesito que mañana tengan esto ya estructurado para que vayamos llenando. A medida que analizamos conmigo, ustedes van a llenar a mano esta hoja de conciliación. ¿Está claro? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Una Entonces- consulta, licenciada, perdón. Sí. Donde dijo nombre de la entidad financiera es Banco Mercantil Santa Cruz, dijo, ¿verdad? Claro, pero eso está en tu planteamiento. Tú tienes que leer ahí en la hojita que les he dado, ahí dice la cuenta y la entidad financiera. ¿Ya? Gracias, licenciada. Sí, gracias. Ya. Entonces, mañana nos veríamos en nuestra clase. Por favor, les pediría a todos que traten de entrar antes de las 7. A todos les he estado permitiendo entrar para que no pierdan la clase de conciliación, pero interrumpen, ¿no ve lo que estamos realizando? Por lo tanto, les pediría que todos, por favor, hasta antes de las 7 puedan lograr su ingreso a la clase del Zoom. Entonces, nos veríamos directamente mañana, chiquitos. Que tengan buena noche, cuídense. Nos vemos Hasta mañana. luego, licenciada. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Recording